no la puede percibir con viveza y disfrutar de ella, es inútil que se traslade a otra, pues ya las ha matado todas. Y nada, los teléfonos son los habituales para que podáis intervenir. Son el 442-7126 y el 711-1099. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier. Sí, vamos a ver qué pasa con esto de viajar, del trasladarse, de la traslación que tiene, como se sabe, por finalidad el estar aquí y allá, y el ser aquí y allá, el mismo allí y el mismo aquí, cosa bastante milagrosa si bien se mira, en realidad un imposible. Es el gran problema de la física, que una partícula elemental pueda estar aquí y allí y ser la misma, es algo que se las trae. Y no hay que recordar apenas a nuestros oyentes lo que cuando hablábamos del universo mundo decíamos, de que donde quiera que hay un átomo, allí estoy yo, de manera que el problema que se plantea la partícula elemental para estar aquí y allí y ser la misma, es el mismo que se me plantea a mí también cuando me traslado, cuando viajo, o al revés, o el problema que se le plantea a la partícula es tal vez el mismo que se me plantea a mí cuando me traslado para ser el mismo aquí y allí. Vamos a ver qué tienen nuestros oyentes que decirnos respecto a sus experiencias de viaje en todos los sentidos. Podríamos prolongarlo incluso hasta el uso metafórico de los viajes por droga, de los trips. Pero sí, como has anunciado, vamos primero a dedicarnos a viajes de estos más a ras de tierra, aunque muchas veces no sean tan a ras de tierra, sino por el aire, como son los viajes de negocios, de ejecutivos o de gente corriente, y los viajes de placer de gente corriente y de ejecutivos, y es que los ejecutivos siguen siendo algún sujeto propio para ninguna forma de placer. Es, desde luego, lo esencial el marcharse de aquí. Este es el móvil primero de todo viaje, el marcharse de aquí, el no estar más aquí. Don Antonio Machado lo decía cuando en sus modestos trenes y en sus modestas poesías de viajes en tren decía este placer de alejarse. Este placer de alejarse, el marcharse de aquí donde estoy y donde parece que por el hecho de estar estoy condenado de una manera especialmente grave a ser el que soy también, como si la condición del sitio donde moro fuera también constitutiva de mi propia personalidad. Vemos que cuando esta personalidad, esta persona de a uno, le agobia especialmente, sin salirse de su casa, por el cuarto, por los pasillos, una de las manifestaciones de la preocupación, de la angustia, es el empezar a moverse, el empezar a dar pasos de acá para allá, sin ningún destino fijo, pero con esa pretensión sin duda de que al moverme de una esquina de la habitación a otra, de una punta del pasillo a la otra, algo estoy haciendo cambiar, de alguna manera me estoy saliendo de esto. Hay, en efecto, el viaje más típico, que es el viaje del ejecutivo, del que ya hemos tenido que hablar más de una vez, al ocuparnos de los medios de transporte, no solo del avión, sino de la imposición de las imitaciones a ras de tierra del avión, como el famoso tren de alta velocidad. Esa necesidad de tener que estar dentro de 18 horas en Tokio o de 7 horas en Nueva York. Esa necesidad especial, por ser extremada hasta lo ridículo, puede servir como reveladora de todo lo que puede haber en la esencia de los viajes que tienen un fin, un pretendido fin. Se va a un sitio, no ya solo para salirse de aquí simplemente como el que se debate por los pasillos de su morada, sino para estar en otro sitio. Ya ese otro sitio está anticipado,
y el tramo que va desde estar aquí a estar allí se convierte en un tramo de vacío. Eso es lo esencial, porque a otros propósitos, al propósito del trabajo, hemos recordado que la necesidad esencial del capital y del Estado es convertir el decurso de esa cosa que no se sabe, a la que se llama vida, convertirla en algo que sí se sabe, de lo que se tiene idea, computable. Eso es a lo que se llama tiempo, y tiempo vacío. Lo mismo que la cadena del trabajo, el tajo y la oficina, también parece que el viaje a estilo de ejecutivo, es decir, el que tiene que ir a algún sitio dentro de un plazo determinado para hacer algo, se supone, en ese sitio, completa la labor de creación del tiempo vacío. Es justamente lo que en aquel romance de las carabelas de Colón se les advierte a las carabelas cuando se les cuenta el sitio a donde van, el sitio que van a descubrir. Es el moverse para estar quietos. Es el mejor procedimiento que los órganos de poder han encontrado para conseguir eso de seguir siendo lo mismo, por el procedimiento de trasladarse, de moverse. Y esto, una vez más, recordemos a nuestros oyentes, lo mismo que sirve para el capital y el Estado como poderes constituidos allá en lo alto, sirve también para las necesidades personales mías, para las necesidades de la persona constituida. Moverse para estar quieto parece ser una condición esencial de esta forma de vida a la que se nos condena. También, por acudir a la distinción ya aristotélica entre las formas de movimiento, el cambiar para ser igual es algo inmediatamente relacionado con esto. Pero la forma más elemental de cambio, la que hoy nos ocupa, es justamente esta de moverse sobre un territorio. Y le atribuimos también a ella, lo mismo que al cambiar para ser lo mismo en general, le atribuimos esta condición al moverse para estar quietos, es decir, un truco para asegurarme de alguna manera de que soy el que soy por el hecho de que soy aquí y soy allí. Y como se supone que soy el mismo en los dos sitios, eso parece confirmar la creencia en mi propia personalidad. Eso está inmediatamente ligado con lo que decíamos de la creación del tiempo vacío, porque la constitución del ser y esta creación del tiempo vacío no son más que caras paralelas del mismo proceso. La gente, una vez y otra, constata que esto no sirve de mucho, que este procedimiento de moverse para estar quieto no sirve de mucho, que la seguridad que se consigue, la liberación de las angustias o preocupaciones que le hacen a uno agitarse pasillo arriba, pasillo abajo, es poca cosa, como decía Horacio mismo, post equitem sede tatra cura, es decir, detrás del jinete, en el arzón de la silla, está sentada la negra preocupación. Es decir, que ella va con mi propia constitución, se traslada conmigo, y en efecto el procedimiento de huida, que era el viaje, en la mayor parte de los casos se comprueba que no era demasiado eficaz, que aquello de lo que huía se traslada conmigo mismo. También Lucrecio en un pasaje cuenta, no había autos, pero había cosas equivalentes. Las cuadrigas de algunos de los potentados eran muy equivalentes a esto. Cuenta del propietario que en Roma, presa del aburrimiento, hace rápidamente enganchar los caballos de la cuadriga para que lo lleven a la huilla, a la casa de campo, huyendo de Roma, y como nada más llegar a la casa de campo, nada más pisar los umbrales de la quinta, empieza a bostezar y a moverse de un lado para otro con la misma desesperación.
para inmediatamente volver a mandar al cochero que ponga la cuadriga en marcha para volver a Roma a la misma velocidad, literalmente dice Lucrecio, como si fuera a apagar un incendio, como si hubiera que ir a apagar un incendio. Esta necesidad también de la velocidad que caracteriza al tipo de viaje que consiste en la creación del tiempo vacío, se presentaba pues naturalmente con estos medios de transporte, con las magníficas vías romanas, en cierto modo mucho mejores que las autopistas, y con las cuadrigas que, bueno, tal vez no podían correr a la misma velocidad que un auto, pero para efectos de lo que dice Lucrecio, pues basta como velocidad, ¿no? Esta necesidad de la alta velocidad, sin duda, está inmediatamente ligada con la cuestión del tiempo vacío y alude de paso a esta cuestión particular del ferrocarril de alta velocidad, contra el que más de una vez hemos tenido que hablar. Todo esto tiene algo que ver con el tiempo, con la creación del tiempo, con esta cuestión que a propósito de la constitución del universo estábamos sacando el otro día, pero no quiero entrar en ello para no ponernos de repente demasiado abstractos, aunque tampoco hay que tener demasiado miedo de las abstracciones, valga este paréntesis metódico, porque dado que la realidad es esencialmente abstracta, constituida a medias por ideal, desde luego las denuncias de la realidad tienen que atreverse a tomar las formas abstractas de razonamiento que sean precisas. Vamos a ver si hay algún oyente, si no... Sí, me parece que tenemos una llamada. ¿Está preparada? Sí. Vamos a ver. ¿Hola? Oye. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Quería hablar con Agustín sobre los viajes en el tiempo, porque hace 8 años yo le vi en una conferencia en Salamanca. Él hablaba entonces de poesías, de trenes, y también yo, bueno, leí sus cartas de negocios de José Requejo, creo, si no cito mal, posteriormente. Y luego le leí en El País cuando él escribía que no había que escribir en los periódicos, cuando él escribía que no había que hablar como otros hablaban desde la televisión, cuando ha mantenido sus posturas contradictorias. Y entonces yo recuerdo de Muguerza citaba en su libro La razón sin esperanza un aforismo de Emerson que venía a decir así, algo así como las coherencias tontas son la obsesión de las mentes ruines. Y entonces Agustín se ha estado contradiciendo a menudo. Yo no me sentía como un individuo cuando él habla que bueno, que no, alguien no es nadie así de repente, sino es otro más como cualquiera. Y yo, sin embargo, me he venido aferrando a lo que yo considero mi individualidad propia, como persona que me hace conocer que le vi recitando poemas sobre trenes, y que él sigue aferrado a lo que son los principios más fundamentales de su pensamiento, el anarquismo quizá, el rey de una hora, la gramática que nos quiere enseñar a todos, pero a veces un poco confusamente. Y creo que el viaje que realmente importa es el viaje en el tiempo, donde 8 años no son 8 años, sino que es un momento, y un momento en el que él está en Madrid, yo estoy en Santander, y estuvimos en Salamanca, y porque él se llamaba Agustín, lo conozco, podía haber recordado su voz, pero en tanto que yo era quien era, y él era quien era, un individuo más, pero con nombre y apellidos. Eso es todo lo que quería decir. Bien, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, desde luego hay una red de problemas que nuestro oyente desde Santander, invitándonos a especialmente a mí, con mi nombre propio,
a esta traslación de un lugar de la geografía a otro, Salamanca, Madrid, Santander y demás, hay una red de problemas que nos plantea. Es realmente un poco complicado. Yo no sé si mis explicaciones respecto a gramática, como él dice, serán a veces confusas. Desde luego es en contra de todas mis intenciones. Pero tal vez la exposición esta de lo que nuestro oyente llama viajar por el tiempo no es tampoco demasiado clara. Él parece que está preocupado sobre todo por el problema de la individualidad contra el que aquí estamos hablando, el mantenimiento de la individualidad que él en cierto modo sostiene al menos como una conveniencia, por no decir necesidad, ya que gracias a ello, entre otras cosas, pues por saber quién soy yo por mi nombre propio y por seguir siendo el mismo que era en Salamanca y en Santander, pues puede establecer esta especie de comunicación. Sí, no hay inconveniente en recibir los nombres propios como una especie de necesidad práctica para ir tirando. Eso no nos priva de hablar contra ellos, es decir, de hacer ver que el que dice yo, que no es nadie, porque todo el mundo puede decir yo, cualquiera puede decir yo, se opone de una manera mortal con esa constitución real del yo como nombre propio. Uno puede hablar contra ello y al mismo tiempo avenirse, lo mismo que nos avenimos aquí a utilizar las ondas para estos intentos de comunicación, avenirse a que a uno lo conozcan de primeras por su nombre propio, y a uno se cuidará si puede de decir ese señor que se llama García Calvo, ese no soy yo, es mentira. Pero por lo pronto, bueno, admitamos esta necesidad. Sin embargo, aparte de eso, nuestro oyente plantea en la propia fórmula viajar por el tiempo, una cosa que me interesa especialmente y sobre la que voy a volver, pero tal vez si tenemos más llamadas... Sí, tenemos 2 llamadas que podemos pasar seguidas y luego ya las comenta Agustín. Adelante, hola. Hola. Sí. Hola, pues bueno, esto de los viajes, a mí me parece que lo más importante, por lo menos para mí, es que desde fuera, cuando se viaja, puede verse uno, cosa que normalmente pues no ocurre. Y puede volver así pues un poco distinto. Se pueden también romper los círculos viciosos, volviendo uno con nuevas perspectivas, de las que normalmente pues no se da uno cuenta por culpa de las monotonías y las rutinas. Y quizás son esas, pues, las monotonías y las rutinas las que hacen pues, tan necesario viajar, el cambiar de sitio, de manera que es como más importante dejar el sitio en el que se está normalmente que ir a otro. Son algo así como viajes de evasión, más que de búsqueda del otro sitio, para volver, pues, a ser posible de otra manera. Y a ver si así, con la vuelta, pues uno, pues, engancha mejor con la vida, que no como estaba ahí tan enviciado dándole vueltas a lo mismo. Bueno, pues esto es para mí lo de viajar. Muy bien. Bien, muchas gracias y pasamos a la siguiente llamada. Hola. Hola. ¿Sí? Me parece que no nos oyen. ¿Hola? No contesta nadie, así que cortamos esta llamada y Agustín. Sí, vamos a la siguiente. ¿Ya está? Ya se recobra la A voz, ver, parece. hola. Oye, no se escucha bien. Sí, ahora a usted le escuchamos muy bien, ¿eh? Ah, pues yo quería preguntar, quería hablar de los viajes, pero a través del lenguaje, en relación al artículo de Agustín García Calvo sobre la información y la enfermedad, que he llegado a pensar que si existe la cura por la palabra, también existe el lenguaje que crea la enfermedad. Y entonces ese lenguaje veo que ha estado en un primer momento en manos de los médicos. Entonces yo quería que usted hablara sobre esto, que qué piensa usted de esto. Bien. ¿Algo más? Solamente. Bien, muchas gracias. Bueno. Sí. Bueno, son unas cuantas sugerencias un poco demasiado dispares, pero de todas formas tampoco estamos obligados, como nuestro oyente anterior decía, a demasiada congruencia a toda costa, de manera que bien podemos permitirnos dispersarnos un poco. De todas maneras voy a seguir hablando un poco de aquello del viajar por el tiempo.
Es muy importante esta noción, que pertenece sobre todo a la ficción científica, de viajar por el tiempo, porque representa la culminación de ese proceso de creación del tiempo vacío que antes estábamos poniendo en relación con los viajes. Creación del tiempo vacío quiere decir creación de un tiempo ideable, un tiempo que tiene su nombre y que puede contarse. Es decir, que pertenece a la realidad, puesto que la realidad es ideal. De manera que cuando el tiempo se crea como vacío, al tiempo se le está haciendo ser una parte de la realidad. Ahora bien, la realidad es literalmente ideativa, ideable, ideal, es decir, que pertenece de alguna manera a la visión. Desde ese momento, pues, el tiempo se convierte en algo que se puede ver en cierto sentido, y he aquí que de esa manera queda convertido en lo mismo que su viejo enemigo, el espacio, que pretendían formar aquella dualidad irreconciliable. El tiempo, desde el momento en que se le idea y se le ve, se convierte en un espacio, y entonces es natural que venga no solo la ficción científica, sino en cierto modo hasta ciertas formas de ciencia seria a través de la vulgarización, a presentar el tiempo como un campo, como una carretera, preferiblemente como una autopista del futuro, por el cual los bólidos pueden ir de un lado para otro. En este sentido decía que esta creación del viajar por el tiempo, que consagra esta confusión tremebunda entre el tiempo y el espacio, y que tiene una relación que ahora ya no podemos desarrollar con aquello de la velocidad en el viaje que antes decíamos, se convierte en la revelación de ese fenómeno más elemental y cotidiano que es simplemente la conversión de la vida en tiempo, la reducción a tiempo vacío, que hoy estamos sacando a propósito de ese tipo de viaje al que he llamado viaje de ejecutivo, que es el viaje que tiene un sitio a donde ir, que no es solo el marchar de aquí, sino ir a otro lugar que tiene su nombre propio y naturalmente su hora de llegada y todos los demás adornos concomitantes. Estábamos hablando sobre todo de ese viaje y naturalmente a él se opone algo de lo que se llama viaje de placer, que antes mencionábamos también. Es importante hacer notar esta distinción. Parece que hay un viaje de negocios, que es el que tiene su meta prefijada, que es el que tiene sus horas de llegada obligatorias, que es el que crea esencialmente un tiempo en el que nada pasa desde el punto de partida hasta el punto de llegada, y que luego hay un viaje de placer. Pero aquí el engaño que se nos impone es mucho más grave todavía, porque viajes de placer son los que constituyen una de las industrias florecientes de nuestro tiempo, las industrias del turismo y de las agencias de viaje, las cuales en una gran medida están dedicadas a negociar justamente con el pretendido viaje de placer. Es importante hacer notar que los viajes de placer por las condiciones de nuestro mundo tienen que volverse idénticos con los viajes de negocios, vienen a ser la misma cosa. ¿En qué se diferencia un viaje de turismo prefijado, con sus puntos de llegada establecidos, con los precios del hotel donde te van a alojar también previamente establecidos? ¿En qué se diferencia del viaje de ejecutivo a Tokio o a Nueva York? Viene a ser la misma cosa. Sin embargo, se pretende que uno de ellos es de negocios, otro de ellos es de placer, lo mismo que nos quiere hacer creer que una cosa es el tiempo que estoy en el Tajo y en la oficina dando el callo, y otra cosa es el tiempo que me dejan libre, en el cual me puedo dedicar a jugar con las máquinas tragaperras, a coger el autito y irme al chalet de la sierra para allí dedicar la mañana del domingo a limpiar el auto. Nos quiere hacer creer en un caso y en otro que son tiempos distintos, que son clases de viaje distintos. Es importante hacer notar que es igual, es la misma cosa. Frente a ello, y con esto voy a ir volviendo sobre algunas de las sugerencias de nuestros oyentes, frente a ello se podría preguntar, bueno, entonces no hay de verdad un viaje de placer. No tiene sentido eso que aquí se ha sugerido a propósito del ferrocarril, cuando se hablaba de que el ferrocarril tenía la gran ventaja de que en vez de convertirte el viaje en un trozo de tiempo literalmente vacío,
le mantenía al viaje la condición de un tramo de la vida, un tramo en el cual se podía seguir viviendo y tal vez más fácilmente o intensamente que en los sitios de parada, que en las estaciones de partida y de llegada. Bueno, pues tal vez puede tener sentido. Ahora, lo importante es no hacer turismo, ¿eh? Si cabe algún viaje, si cabe algún viaje con placer, lo mismo que si cabe algún rato de placer en la vida, desde luego tiene que ser inesperado. No puede uno comprarlo de antemano. Eso debería saberlo cualquier corazón de nuestros oyentes, cualquier corazón del pueblo. A cualquier compra por anticipado, cualquier fijación en una fecha, en un precio y en un lugar de un supuesto placer, lo anula ya de antemano. Eso no puede ser. De forma que si cabe alguna forma de viaje de placer, es un placer que durante el viaje se nos dé, no por lo previsto en el proyecto del viaje, sino precisamente por saltarse lo previsto. Claro, entonces la consecuencia es bastante natural. El viaje de placer se puede producir en un viaje de negocios, cuando el viaje de negocios se sale de madre, produce algo que no estaba previsto en el plan. Yo por mi parte he de decirles a nuestros oyentes, por lo que la experiencia de uno pueda servir, que así es como viajo de placer, es decir, voy siempre haciendo viajes de negocios, me traslado de acá para allá a sitios bien fijos con el billete comprado de antemano de una estación a otra, y gracias a eso pues de vez en cuando se me da que la ventanilla del tren o los pasillos del tren me brinden algo que no estaba previsto en el plan y que entonces me asalta como por sorpresa y puede constituir un placer. Así que es un poco paradójico. Yo le recomendaría a nuestros oyentes como lo primero que en vez de hacer turismo, en vez de viajar para placer, pues viajen para negocios y que bueno, que sepan que por debajo de eso de viajar para negocios siempre pueden suceder cosas, sobre todo por supuesto si se viaja en tren, si no se utilizan medios como el avión o el autobús que están previamente condicionados para que ya casi sea imposible que suceda absolutamente nada, que no sea lo que está previsto. Vuelvo sobre nuestro oyente penúltimo. La ocasión que el viaje presenta también para verse uno, para reconocerse, tal vez como no puede hacerlo cuando está parado. Sí, este descubrimiento de uno mismo, que naturalmente quiere decir, si se me permite glosarlo, descubrimiento de la mentira que es uno mismo, forma parte y está ligado inmediatamente con eso a lo que llamo placer. Estos descubrimientos también pueden producirse por sorpresa. Y efectivamente el descoloque, el relativo descoloque que un viaje produce puede ser favorable, como nuestro oyente decía, para que se produzca algo en el sentido de ese descubrimiento. No sé si esto tendrá algo que ver con lo que nuestra última oyente proponía, alejándose mucho del tema, respecto a los lenguajes y el lenguaje que crea la enfermedad, lo mismo que el lenguaje que sirve para curarla. En todo caso hay que decir que el lenguaje realiza efectivamente las dos cosas, en el sentido de que es el lenguaje el que realiza las labores de ideación y de información. En el artículo a que nuestro oyente aludía, yo a lo que atribuía el cáncer probablemente era a la información, especialmente a la información no necesitada y excesiva. Esta es una de las funciones del lenguaje: información, ideación, constitución de esta realidad ideal de la cual tal vez el gozne esencial es eso a lo que estamos aludiendo como tiempo, la creación del tiempo como un ente real. Y después el lenguaje hace lo contrario, sí. El lenguaje puede curar, no de otras cosas, pero de eso. Puede curar efectivamente de seguridad, de saber, de información, de ideación, y entonces producir algo como una relativa liberación. Pero a propósito de esto, con esto vuelvo a sugerencias de los otros oyentes, a propósito de esto hay que distinguir muy bien
entre otras dos formas de viajar que están bien diseñadas por sus vehículos respectivos. Con ello voy a entrar, pero no sé si tenemos alguna llamada. Pues no, de momento no. Están bien diseñadas por sus vehículos respectivos. Me refiero a la oposición entre el viaje que consiste en trasladarte con la casa a cuestas o el caparazón a cuestas, es decir, el viaje de auto, especialmente el viaje de auto personal, frente al viaje que consiste en montarte en, es decir, en montarte en algo que está pasando, esencialmente un tren, porque el tren es el ejemplo por excelencia de aquello que pasa por una vía, por la vía férrea, y en el cual te montas. Esta diferencia entre montarse en una cosa que está pasando, una locomoción en principio pública en la que yo me meto de paso, y el viajar con mi caparazón cargada a cuestas, es decir, el estar condenado a trasladarme yo, y para trasladarme yo, trasladar conmigo mi condición o circunstancia más férreamente cercana, que es la de la caparazón de un auto, es la diferencia en la que quería insistir. Se la sugiero ya a nuestros oyentes, pero voy a esperar. Sí, ahora tenemos una llamada, entonces aprovechamos. Hola. Hola. Sí. Soy Gustavo de Madrid. Hola. Mira, yo llamaba porque a mí me parece, bueno, el tipo de viaje que me parece más, pues, importante para la persona es el viajar caminando o corriendo. Y tú has hecho referencia antes a cuando una persona está muy agobiada en su casa, pues siempre empieza a dar paseos por el pasillo, o pues simplemente uno tiene que viajar para ir al trabajo, por la ciudad. Siempre estamos viajando, nunca estamos estáticos. Entonces, a mí me parece que hay que diferenciar, pues, lo estresante y agobiante que resulta viajar por una ciudad, aunque pues se pretende o tiene en realidad algo de comodidad el hecho de estar viajando por una ciudad o en un viaje programado y todo esto, pero realmente lo placentero o curativo o evasivo, como decía el oyente que llamó antes también, pues a mí me parece viajar por la naturaleza, caminando o corriendo, respirando y disfrutando realmente del viaje, y es cuando uno puede pensar, puede solucionar cantidad de problemas que internos o externos, yo qué sé. Que realmente lo cómodo es lo que es más perjudicial para la persona en este sentido de viajar, según mi opinión. Muy bien, pues Nada más, muchas gracias. Sí, es una antítesis Saludos. útil la de la comodidad que nuestro oyente pone de relieve. No sé si no habría que perfilarla para evitar algunas confusiones. No hay que olvidar que también uno puede practicar la naturaleza y puede dedicarse a hacer footing y cosas por el estilo. Y claro está que quien está haciendo footing, aunque no vaya a un sitio muy determinado, que de ello van, porque hay pistas para hacer footing más o menos, por lo menos tiene una meta interior, por así decir, que es la meta que consiste, pues, en desarrollar tal o cual cosa o conseguir tal o cual finalidad de salud. Y entonces, desde el momento en que hay esta meta, aunque sea de este orden interior, la cosa viene a reducirse a lo mismo que los tipos de viaje con meta que estamos denunciando como viaje del ejecutivo. Lo importante es no ir a ningún sitio, en resumen. Es decir, como no ir a ningún sitio es sumamente difícil en este mundo, lo más recomendable es eso que antes sugería, es decir, ir a sitios de negocio, ir a sitios de negocio. Y entonces dejarse la posibilidad de que de paso le suceda algo. Claro, hay que decir que lo que pasa en el continuo embotellamiento de las urbes gracias a los autos en nuestros días, a lo que nuestro oyente especialmente aludía, es algo que justamente estropea esta posibilidad del placer por sorpresa,
porque en efecto el individuo coge su auto en la urbe y tiene la pretensión de trasladarse desde el suburbio de una punta hasta el suburbio de la otra. En efecto, le suceden cosas imprevistas aparentemente, que son el embotellamiento y el que empieza a desesperarse y a perder los nervios durante media hora. Pero naturalmente este es justamente el tipo de imprevisto que estaba previsto, es decir, la organización tenía ya previsto esto y por tanto no sirve. Cuando me refería al placer por sorpresa estaba pensándolo ciertamente en otras cosas, y esto que vuelve a salir tiene que ver con lo que antes dejaba sugerido respecto a los dos modos de viajar, con la caparazón o montándose en. Pero preveo que, como siempre sucede, será cerca del final de nuestra hora cuando los oyentes empiezan a llamar más. Vamos a oírles de todas maneras a unos cuantos seguidos. Vamos a pasar 2 llamadas y, bueno, pedimos brevedad, como siempre, a estas horas. ¿Hola? ¿Sí? ¿Es a mí? Sí, es a ti. Mira, me encantado de hablar con vosotros. Vamos a ver, yo concretamente llamo por motivo de que mi funcionamiento, mi forma de trabajar me hace viajar continuamente. Entonces, viajar en auto, como dice Agustín. Y el auto me hace sufrir muchísimas veces, pero también es cierto que en viajes de corto recorrido por los pueblos de la zona de alrededores de Madrid y Toledo, pues la verdad es que he tenido también muchos momentos buenos de poder pensar, de poder oír la radio, de poder oíros a vosotros. Y bueno, pues realmente por una parte me gustaría dejar de viajar, poder tener más tiempo de estar más relajado, de disfrutar de las cosas que parece que tengo claras, pero por otra parte veo que perderé esa ocasión. Y el viaje imprevisto, de poder de ir a un sitio y poder parar donde quieras y poder incluso alejarte de la carretera y poder darte un paseo por el campo, en fin, esto es lo más placentero que veo en el viaje. O sea, el poder elegir en algunos momentos imprevistos el momento de poder, o sea, disfrutar de la tranquilidad y de la paz que da indudablemente el campo. Y la angustia de Madrid, desde luego, es lo que más me mata, vamos, la angustia del viaje por Madrid, de los atascos, de no encontrar aparcamiento, eso es verdaderamente un infierno, vamos. Y bueno, pues nada más, gracias. Vale, a ti. Y pasamos a la última llamada ya. Por favor, otra vez brevedad. Hola, buenos días. Mira, Luis de Madrid. Sí. Mira, básicamente estoy de acuerdo con vosotros y con lo que dice Agustín. Simplemente quería pues hacer como ciertas acotaciones. El tema del viaje es que es muy amplio y tampoco tengo mucho tiempo para extender un poco en el tema. Yo creo que se nos ha olvidado viajar un poco contracorriente y viajar como lo hacían pues los románticos a finales del siglo XIX en Francia, en el cual yo no estoy de acuerdo con eso con Agustín, de que hay que viajar de negocios y aprovechar las incidencias del viaje. Yo creo que hay que viajar, vagabundear, ser un caminante, auténticamente olvidarse de los negocios y olvidarse de las posibles ofertas turísticas, por supuesto, lo cual se diferencia muy poco un viaje de otro. Yo quiero hacer un paréntesis en el tema y que hablase Agustín un poco de esto, porque algunos de los viajes más enriquecedores que he tenido yo ha sido por el desierto y cómo el París-Dakar, un viaje que el desierto puede ser una experiencia auténtica de verdad, cómo ha podido llegar a convertirse en un túnel voraz, efectivamente, en un tiempo súper vacío. Simplemente quería apuntar esto un poco encima. Bien, pues muchas gracias. Sí, y por desgracia vamos a tener que ir rematando este pequeño viaje radiofónico de hoy. Bueno, la sugerencia de nuestro último oyente respecto a cómo nada menos que todo el desierto abierto del Sáhara se puede convertir en un túnel ha estado muy bien. No hace falta comentar nada respecto a ella. Es siempre una sugerencia que por la imagen le dice muchas cosas a nuestros oyentes. Respecto a lo de nuestro oyente anterior, en efecto, hasta con un auto pueden pasar cosas. Parece mentira, pero hasta con un auto de vez en cuando puede pasarle algo como eso que le ha pasado por los montes de Toledo a nuestro oyente alguna vez que otra. Es sumamente raro, pero puede ser. Desde luego el auto, lo mismo que el avión, no digamos el autobús o el camión, están condicionados para que no pase, es decir, para que si hay incidentes sean incidentes de los previstos, por ejemplo, embotellamientos urbanos, o en las entradas de vuelta del fin de semana en las urbes, pero puede suceder. En lo que insisto, y en esto vuelvo a responder a nuestro último oyente, es en que
es preciso engañarse a uno mismo. En esto, como en otras cosas, la política esencial consiste en hacerse truquitos a uno, en engañarse. No hay que hacerse demasiadas ilusiones de cómo es uno, ni de bueno ni de malo. Uno es una cosa bastante molesta, por eso en los viajes trata de huir, y lo mejor que se puede hacer para no desesperarse demasiado es tratarse haciéndose trucos. Por ejemplo, pues uno de ellos consiste en creerse uno de momento que es un ejecutivo y que tiene que ir a tal sitio, que es una cosa muy importante llegar allí, sabiendo por lo bajo que es mentira, y de esa manera favoreciendo que durante el viaje suceda esas cosas que nadie puede prever ni controlar, que son el placer, y que cuando se buscan como meta convierten el viaje de placer en un viaje de negocios. Tengo ya que dejar la sugerencia que antes planteé, pues la dejaré ahí como sugerencia. ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos diciendo, esa diferencia de modo de viaje que consiste en montarse en un medio de transporte público que pasa más o menos por delante, o esa otra forma de viaje a la que se condena, convirtiendo a todo bicho en chofer y en mecánico, al viajador en automóvil, a cargar con su circunstancia concretada en forma de la chapa del instrumento que parece ser como la confirmación de la conversión del pobre cuerpo en una mera caparazón del alma de la persona? ¿Qué tiene que ver? Es la sugerencia que queda ahí, y que decir tiene que ya no podemos cumplir lo que al principio decíamos, que era pasar de aquí a hablar de los viajes por medio de las drogas y especialmente las psiquedélicas y alucinatorias, que sin duda tienen algo que ver, en todo caso están ligadas por esta condición de la necesidad de huir de uno mismo. Evidentemente la forma de huida se parece por un lado y es muy distinta. Algunas de las condiciones pueden ser las mismas que hemos dicho para los viajes por la tierra o por el aire, otras serán distintas, pero en todo caso de todo ello pues será otro día cuando volvamos a hablar. Sí, pues por hoy nos despedimos ya hasta el próximo viernes si no hay novedad. Tal vez. Sí, adelantamos el tema, ¿no? Hablaría de los sueños y nada, aquí os esperamos. Hasta entonces, salud.